Hola, buenas noches a todos, mi nombre es Pepe y estamos una vez más en nuestro devocional, aquí preparando lo que Dios tiene para bendecirnos hoy en nuestras vidas a través de la epístola a los romanos. Así que te invito a que si estás en tu casa y tienes una Biblia cerca de ti, la tomes y la puedas abrir en la epístola a los romanos, capítulo 3. Vamos a iniciar a leer lo que Pablo nos dejó escrito por el Espíritu Santo en esta epístola. Acompañen por favor a Romanos 3, versículo 1. El apóstol Pablo divide este libro en tres partes. La primera es continuación de la que vimos última en Romanos 2. La segunda, Pablo la titula como No hay justo. Y la última, Pablo la titula La justicia es por medio de la fe. Vamos a iniciar con el versículo 1. Veamos qué nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, ¿hagamos males para que vengan bienes? Parte 2. No hay justo. Versículo 9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Parte 3. La justicia es por medio de la fe. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto fue la lectura completa del capítulo 2
del capítulo 3, perdón, del libro de Romanos, Pablo lo divide en tres partes. La primera la titula Los judíos y la ley, que es una continuación que viene desde el capítulo 2 del Evangelio de Romanos, de la epístola, perdón, a los romanos. La segunda parte se llama No hay justo, y la última, la justicia es por medio de la fe. Hay un par de cosas que resaltan en cada una de estas partes. En primer lugar, vemos cómo en la primera parte Pablo dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene? Y después dice el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aquí Pablo está hablando de que muchos judíos en ese entonces y mucha gente se había apartado, y por su incredulidad Pablo preguntaba: ¿habrá quedado nula la fidelidad de Dios? Y Pablo contesta: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta es una bella parte que Pablo pone, y me encanta el versículo 4, como Pablo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es algo que debemos tú y yo tener siempre en mente en estos tiempos, porque hay mucha gente que llega con filosofías, con diferentes doctrinas, con otra clase de predicación, y comparten su propio camino a la salvación, al cielo, a la gloria. Que el Islam, que el judaísmo, que esto, que lo otro, que tal o cual religión, y cada uno de ellos tiene su manera de guiar a la gente a esa gloria eterna. O algunas otras doctrinas o filosofías se enfocan en tu felicidad, en tu plenitud, en aumentar tu autoestima. Pero la palabra de Dios es clara: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque hay mucha gente allá afuera que profesa: esto es para salvarse, esto es para poder lograr la salvación, esto es para poder tener a Dios en tu corazón, debes de hacer esto, esto y esto, ABC, para poder entrar en el cielo. Pero no es así. El único ABC o el único manual de instrucciones que tú y yo tenemos para llegar al cielo y para estar en la gloria del Señor es esto: la Biblia, la palabra de Dios, porque son sus palabras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La segunda parte de este capítulo Pablo la titula No hay justo, y me bendice mucho el capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo estaba diciéndole a los judíos: ¿acaso tú y yo, siendo judíos, siendo del linaje de Abraham, siendo el pueblo escogido de Dios, somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, todos están bajo pecado. Esto confirma lo que habíamos aprendido de Romanos 2 la semana pasada, que para Dios no hay acepción de personas, todos están bajo pecado, todos delante de los ojos de Dios son iguales, no hay ser humano superior a otro. Y Pablo dice en el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo empieza a dar una enumeración de la descripción de la gente en estos tiempos, de la gente en los tiempos que Pablo estaba viviendo, cómo sus pies se apresuran para derramar sangre, cómo no hay ni siquiera alguien que busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo justo. Y tú y yo podemos ver esto mismo que Pablo escribía en nuestro siglo, en estos tiempos. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga justicia, no hay quien procure buscar a Dios. Antes todos se desviaron, antes todos buscan y corren y son presurosos para derramar sangre. Me bendecía mucho, y es muy fuerte el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hoy vivimos en esta sociedad, amigo mío, donde un hombre puede ser homicida,
puede matar sin dolo, puede matar sin que su conciencia le genere algún pesar, porque ya no tiene amor, ya no tiene en él esa humanidad que Dios había puesto, ese sentido común de saber que cuando matas a alguien causa pesar, causa angustia. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vemos como hay gente homicida, como hay gente que secuestra, como hay gente que roba niños. Hay toda clase de hombres y mujeres malvados allá afuera. No hay temor de Dios delante de los hombres. Esto que Pablo describía en esta parte es lo que tú y yo podemos estar viviendo hoy en día. Pero hay una esperanza, que es precisamente lo que Pablo anuncia en la última parte. La justicia es por medio de la fe. Vamos a leer desde el versículo 23. Del versículo 23 al 25. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú en algún momento de tu vida le has fallado a Dios, chiquito o grande, pero le has fallado a Dios. Y Pablo aquí dice en el versículo 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ni tú, ni yo, amigo mío, tenemos derecho de entrar en la gloria de Dios. Tenemos derecho de ser salvos. No tenemos derecho de estar en el cielo y gozar de la gloria del Señor Jesús. No teníamos ese derecho. Pero, como Pablo dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú y yo no teníamos derecho de ser llamados hijos de Dios. No teníamos derecho de poder algún día llegar a la gloria con Dios en el cielo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gratuitamente. Escúchalo bien, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Gratuitamente. Es gratis. No te cuesta nada. La gracia de Dios y el amor de Dios no es algo que puedas comprar con dinero. No es algo que puedas comprar con favores. No es algo que puedas comprar con tu buena conducta. No es algo que puedas comprar con tus hechos, con tus actos. No, amigo mío, olvídate de eso. La gracia de Dios es gratuita. Es gratis, no te cuesta nada. Hay gente que allá afuera cree que porque da limosnas a los necesitados, que porque ayuda a los enfermos, que porque hace esto, que porque hace lo otro, que porque hace obras, Dios lo ama más. Y Dios lo tiene como su favorito, como su predilecto, y por lo tanto tiene derecho a la gracia de Dios. No es así. Si tú, mientras más obras haces, no quiere decir que vas a ser ahora el favorito de Dios, o que eres digno de la gracia de Dios. No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Pero somos justificados gratuitamente. Es gratis. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ¿que es en qué? En Cristo Jesús. Jesús murió y vino a esta tierra para pagar tus pecados y los míos. Y no lo hizo con la intención de que después tú y yo le tuviéramos que pagar algo, que tuviéramos que rendirle nuestra vida entera, que tuviéramos que darle limosnas, que tuviéramos que darle esto, lo otro. No, fue gratis. Tú y yo somos justificados gratuitamente por su gracia y la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados y envió a su Hijo en propiciación por ti y por mí. En la antigüedad los judíos ofrecían cabritos, ofrecían corderos, ofrecían bueyes, ofrecían toda clase de animales en sacrificio a Dios, en propiciación por sus pecados. Pecaban e iban al templo y llevaban animales para ser sacrificados. Esos animales eran muertos y se hacían en sacrificio a Dios para perdón de sus pecados. Pero cuando Jesús vino, Él fue ese cordero
perfecto, por el cual hoy no necesitamos sacrificar a un cordero para que Jesús perdone nuestros pecados. Él ya dio su vida por ti y por mí. Y no fue la muerte de un animal, fue la muerte de Jesús mismo. Jesús es ese cordero perfecto que ahora permite que ya no tengamos que andar sacrificando animales para perdonar nuestros pecados. No, simplemente Él ya dio la vida en la cruz. Versículo 28. Pablo concluye con muy bellas palabras. Versículo 28 al 31. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que te mencionaba antes, no es porque hagas, no es porque digas, no es porque hagas esto o lo otro, no. No es por la ley, no es por obras, sino por fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 29. Pablo hace una pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Los dos serán justificados por medio de la fe. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amigo, no es por obras, no es por la ley, pero esto no quiere decir que la fe ahora va a quitar la ley de Dios y que tú vas a poder quebrantar los mandamientos de Dios. No, no se invalida la ley, en ninguna manera, como dice Pablo. Antes, confirmamos la ley. Es un equilibrio, amigo mío. Es la ley, pero no eres salvo por la ley. Eres salvo por la gracia y por la fe. Pero esa gracia y esa fe no hacen que la ley quede invalidada. Al contrario, la firma. Es un complemento precioso que el Señor Jesús dejó para ti y para mí. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta preciosa noche de martes. Estamos en contacto y te invito a que no te pierdas nuestro tema del día viernes. El Señor Jesús tiene preparado algo muy especial, muy hermoso para cada uno de nosotros. Te invito a que no faltes el viernes en la noche al tema que el Señor Jesús ya tiene preparado. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos y cada uno de ustedes, y les recuerdo que a partir del primer domingo del mes de julio vamos a empezar a transmitir todos los domingos en las noches para poder tener un momento juntos como hermanos, a lo mejor en distancia, pero juntos espiritualmente, para poder alabar a Dios y para poder orarle a Dios por las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. El día viernes voy a dar una descripción más detallada acerca de este nuevo proyecto que iniciará en julio, así es que no te pierdas el tema del día viernes. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Hasta luego.